Y vamos a conversar hoy día con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Hola, gracias por estar acá, rector. Muchas gracias. En gran medida porque, Álvaro, has estado a través no solamente de columnas, sino que a través de exposiciones y en gran medida has buscado que no se apague lo que en algún momento dado se consideró un plus de la ciudadanía, que fue el que se den a conocer sus pareceres. Y para eso tuvimos plebiscito de entrada, plebiscito de salida, manifestaciones gigantescas, tremendas, bueno, con todos los bemoles que ese tipo de cosas tienen, pero para los efectos prácticos, el país se pronunció tanto en las calles como en organizaciones, como en sus convocatorias territoriales, y por cierto, votando de una manera bastante inédita desde hacía ya muchísimo tiempo, y ahora parece que viene el retorno de achicar la cosa. Vamos a los expertos, vamos al Congreso, dos partes de aquí, dos partes de allá. De eso queremos conversar, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos en una verdadera cruzada para dar la palabra a la gente, que la gente pueda seguir opinando respecto a lo que es común y que es fundamentalmente la Constitución. Si no, vamos a tener unos problemas de legitimación del proceso de construcción de una nueva Constitución que va a ser insuperable. Y eso augura nuevamente las disfuncionalidades políticas que ya vemos, agravadas por el paso del tiempo, y además el riesgo de que la nueva Constitución realmente no sea eso, sino simplemente una reforma a la Constitución vigente. Y por eso creo yo que toda esta discusión sobre los expertos, los bordes, sobre generar un mecanismo de designación parlamentaria, es muy peligroso. Ya acá hay que ser responsable, hay que tratar de que el proceso sea serio, que podamos llegar a una verdadera nueva Constitución y no a una reforma parcial, y que sobre todo la gente sienta que el texto al cual arribamos les representa sustantivamente. Ahora, Álvaro, según lo que hemos estado viendo, y particularmente en las últimas horas, donde aparentemente se llegó a algún tipo de acuerdo, hay una mixtura de cosas, desde la elección por parte de la ciudadanía de determinadas personas que formen parte de la convención, pero en una mixtura, como decía yo, con posibilidades de que haya expertos, que hoy día los expertos es una palabra que abarca prácticamente todo, pero que puedan haber personas que tengan unas características especiales respecto de situaciones constitucionales. ¿Cómo tú ves eso? Mira, yo creo que esta discusión se ha elitizado, se ha tendido a restringir. Los bordes yo creo que están claros. Tenemos una Constitución vigente que es el borde de derecho, por decirlo así. Tenemos un borde izquierdo, que es la propuesta que se presentó el 4 de septiembre, y habrá que llegar a un acuerdo intermedio. Todos vemos eso. Pero ¿cómo lo construimos? ¿En qué medida la gente logra participar en esa discusión? ¿Quiénes no fueron, por decirlo así, representados en la voz durante el proceso de la elaboración de la Convención Constitucional? ¿Y quienes tienen todavía algo que aportar? Tienen que dar una palabra, y por lo tanto un mecanismo donde más o menos se viene a designar desde un Congreso altamente deslegitimado, con problemas de funcionamiento interno, con espectáculos diarios con los que nos vemos cada día. Yo creo que no es el mejor mecanismo. Yo creo que hay que generar un mecanismo, ojalá enteramente electo, y eso es lo que también el presidente yo creo que señaló explícitamente. Y por otra parte, si hay expertos, son expertos con vocación y con visión política, ideológica. Entonces, yo creo que más bien hay que ver, bueno, ¿por qué no consultamos a la gente en un plebiscito de entrada algunos temas fundamentales respecto a la elaboración de la Constitución para elaborar esos determinados bordes, ¿no? Preguntémosle a la gente qué bordes quiere, cuáles son los temas fundamentales que siente que debe dirimir a partir de 2 o 3 opciones que podamos presentarle, para evitar lo que Roberto Gargarella ha llamado la extorsión electoral, donde te ponen un texto y dicen sí o no, aprueba o rechaza, todo en bloque. Y la verdad es que la gente tiene muchos matices y a lo mejor quiere determinadas cosas y rechaza otras, pero este tema de someterse a un chantaje electoral donde todo es blanco y negro, creo que es muy complejo. Ahora, es bien interesante lo que planteas, porque hay que reconocer varias cosas que en todo este proceso han ocurrido. Una, por cierto, hubo un plebiscito de entrada que fue un masazo, digamos, para lo que era la Constitución antigua. Pero hubo un plebiscito de salida que tiene 2 características muy, creo yo, que no hay que olvidarse de ellas. Claro. Una, no solamente que ganó el rechazo
ampliamente, pero ganó con la probablemente mayor cantidad de gente votando en la historia de Chile. Claro. O sea, aquí las excusas o las explicaciones de que, bueno, mucha gente se quedó en su casa, etcétera, no valen. No valen. Aquí hubo interés en participar para decir que no. Exacto. ¿Y eso cómo se entiende? Bueno, yo creo que hay que ir a las evidencias. Y la evidencia es que hubo un 62% del electorado que masivamente, como tú dices, votó en contra, con un rechazo, pero también a la semana y hasta hoy las encuestas siguen mostrando que el 70% de la gente quiere una nueva constitución. Sí. Entonces hay que resolver ese desequilibrio, esa anomalía, tiene que compatibilizarse. ¿Cómo lograr una nueva constitución, que es lo que las personas ven? Que ese anhelo, yo creo, tiene que ver con superar esta disfuncionalidad política, que tiene que ver con que cada vez que queremos mejorar la vida de las personas hay que ir a reformar la Constitución. Cuando hay tantas leyes, cuando vemos la reforma previsional que no avanza después de tantos intentos, cuando vemos tantas reformas frustradas de cambios en políticas sociales acumuladas en el tiempo, finalmente vemos que lo que falla es el sistema del andamiaje constitucional. Y por lo tanto hay que llegar a una nueva constitución. Pero a lo mejor colocando los énfasis en otras cosas que hasta ahora no se han puesto en el centro de la discusión, que son mejorar concretamente la vida de las personas que son más vulnerables, que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, para sentir que en su casa pueden levantar un plato de comida y que hoy día tal vez no están sintiendo que las propuestas que se han hecho eran realmente respuestas adecuadas a sus problemas. Sí, ahora ahí también hay otra cosa que yo he mencionado varias veces acá con los invitados, que tiene que ver con que hay ciertas situaciones que activaron una situación de temor. De temor, así. Con esto sí. Mejor no. Todo el tema de la plurinacionalidad, que probablemente antes de todo esto no parecía tan trascendente, después hubo escaños reservados, se ondearon las banderas mapuches en todas partes, en fin, pero a la hora de tener que plasmar eso en cambios o dar poder o administrar cosas, se produjo un retaco. Y lo mismo con algunas cosas que son más susceptibles incluso para las fake news, como las situaciones de la vivienda o las situaciones de las pensiones, qué sé yo. Pero ¿tienes tú alguna fisonomía, Álvaro, sobre cuáles son los pilares fundamentales que la gente quiere que inequívocamente sean parte de una futura constitución? Mira, yo habiendo apoyado el apruebo, reconozco en el rechazo una cosa, que es haber ofertado un discurso que daba más estabilidad, ¿ya? Y certeza, certidumbre. Y eso, cuando la vida cotidiana de muchas personas es tan incierta, tan precaria, tan llena de incertidumbre cotidiana, obviamente es muy valorado. Y eso es lo que el nuevo texto debería garantizar, la posibilidad de dar, en primer lugar, estabilidad, continuidad a ciertas formas de la vida, a la reproducción de la vida, podríamos decir, de aquellos que tienen una vida más precarizada, más vulnerable a la contingencia, donde hay menos certidumbre, donde tú no sabes si vas a poder llegar no solamente al fin de mes, sino al fin de la semana. Entonces, eso creo que es algo importante, una seguridad básica y estabilidad. Por otro lado, eso debe ser también en una perspectiva de progreso en los derechos sociales. Yo creo que esos dos consensos pueden ser estabilidad con avance en derechos sociales, algo que transversalmente la sociedad pueda llegar a valorar. Ahora, tú dijiste una cosa súper importante que me parece fundamental y que tiene que ver con que tú crees que hay una búsqueda de avanzar, pero no necesariamente qué sé yo, pegarle una patada a la puerta. Digamos. A la puerta o tirar el mantel, claro. Claro, tirar el mantel. Bueno, eso pasa porque uno tenga, y te lo quiero preguntar muy directamente porque tú trabajas con alumnos de todas condiciones, eso pasa necesariamente porque las partes, uno, se conozcan. Sí, exacto. Y fíjate que es una cosa que parece obvio. Oye, pero claro. Están todo el tiempo ahí hablando, qué sé yo, en los distintos parlamentos y las distintas cosas. Pero, y lo segundo es que estén en una mínima voluntad de poder ceder para ganar los dos. ¿Cómo se hace eso? Mira, creo que los grandes consensos constitucionales en el mundo
Ahí también muestran la evidencia de que todo el mundo tiene que estar, por decirlo así, insatisfecho al final del proceso. Si alguien siente que ha logrado plena satisfacción, es que algo está mal, ¿ya? Yo creo que eso es lo que lamentablemente ocurrió. Muchos nos sentimos demasiado satisfechos al fin del proceso de la Convención Constitucional porque habían demasiados acuerdos que eran, por decirlo así, plenamente satisfactorios para una visión de una sociedad ideal, ¿ah? Un deseo, por decirlo así, más progresista, complejo, progresista, pero obviamente que esto necesita acuerdos de compensación y de estabilidad, ¿ya? Y la progresividad en los cambios, la estabilidad en la posibilidad de llegar a ejecutar esas transformaciones. Y eso yo creo que todo el mundo puede hoy día estar de acuerdo en que necesitamos progresividad, incrementos graduales, etcétera. Eso no es problema. El punto es que sean en una dirección, por decirlo así, de progreso social. Si no, vamos a seguir reproduciendo hoy día la inconducencia de los procesos políticos, el proceso de la política que no resuelve las demandas de la sociedad, y eso se va acumulando y finalmente estalla en forma de rabia. Y lo que yo creo que uno no debería confundir la rabia con radicalidad política. El estallido social fue una manifestación de rabia muy, muy intensa. No quiere decir que esas personas enrabiadas tenían una posición políticamente radical. Era más bien de un grado de emocionalidad muy intensa. Entonces, esa distinción yo creo que nos ayuda a poder avanzar. Ahora, Álvaro, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la labor en todo lo que está ocurriendo? No solamente con miras a la Constitución, sino que estoy hablando con miras a la construcción o reconstrucción de un país que tiene que mirar mucho más lejos por las cosas que hoy día están ocurriendo. Estamos llenos de incertidumbres que eventualmente pueden escalar en cualquier lado. Claro. Estamos con guerra en Europa, tenemos problemas climatológicos serios, en fin. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en eso? Y también para abocarnos al nuestro, en este proceso nuevo, a lo que en algún momento dado era una garantía intachable de calidad, que eran el mundo académico y el mundo universitario, por ejemplo. Bueno, las universidades tenemos un rol y muchas veces no hemos estado tal vez a la altura de proveer ese servicio a la sociedad, que es tener una perspectiva estratégica, no solo de corto plazo, sino pensar el 20, 30, 50, 100 años. Y para eso hay que investigar, no solamente en cosas muy puntuales, sino temas que la sociedad pueda procesar después en su discusión política. En ese sentido, yo creo que la discusión de la Constitución requiere, por decirlo así, una mirada plural de personas que tengan expertise en discusiones muy profundas, pero no solamente de juristas, sino también de científicos, de personas que están en el campo de las artes, que están en el campo de las ciencias sociales, en el ámbito de la salud, en el ámbito del desarrollo tecnológico, porque una Constitución no es solo un texto jurídico, es un pacto político, y esa complejidad del pacto político requiere también miradas más complejas respecto a la perspectiva estratégica que la Constitución debe regular, no solo para 5 o 10 años, sino tal vez para 100 años. ¿Y cómo se, de alguna manera, se introduce esta variable? No te digo la de los expertos, sino que te digo la variable de ¿qué garantía dan las universidades, digamos, o el mundo académico en general? Da la garantía de que por ahí pasa un grupo muy grande de gente del país que entra de una forma, sale de otra, porque siempre está formado, siempre, y la lógica es que tú aprendas y que eso después lo lleves a la práctica, y que por lo tanto tu experiencia en todo ese proceso, bueno, es una experiencia yo te diría, una experiencia que uno podría incluso hasta calificar como civilizatoria. Claro. Mira, las estudiantes en una universidad hacen un itinerario formativo que parte desde lo que han logrado en la enseñanza secundaria, hirvanar, hasta transformarse en un profesional. Ese cambio, cuando es una primera generación que ingresa a la universidad, les transforma no solo su vida, sino la de todo su entorno, sus padres, sus hermanos, su barrio. Yo creo que es algo que cualifica a la sociedad en su conjunto. Pero la masificación de la educación superior requiere perspectiva crítica. No basta solamente la formación técnica, la especialización profesional, sino también la reflexión, por decirlo así, en un segundo nivel sobre para qué, en qué medida esa profesión
va a ayudar a contribuir a la sociedad. Y eso no siempre se da. Yo creo que tendemos en las universidades a tecnificar, a profesionalizar en un sentido estrictamente del rigor de la labor, pero no de la función social de la profesión en un sentido más amplio. Y eso obviamente requiere una mirada de una institución que ayuda a sostener ese tipo de pensamiento. ¿Y no hay un diálogo permanente, por ejemplo, entre universidades, entre académicos, para, por ejemplo, entre otras cosas, poder evaluar qué tanto de lo que estamos haciendo es lo que sirve? Yo creo que el diálogo es insuficiente y además porque existen, por decirlo así, mundos fragmentados en las universidades. En la medida en que tengamos, por decirlo así, un consenso, por ejemplo, constitucional, para juntar a los diversos, podríamos empezar a discutir más de este tipo de cosas y no solamente discutir sobre el financiamiento, sobre elementos que son funcionales a que funcionen las universidades o el sistema de educación superior, pero en lo técnico, en lo procedimental, en la legislación, pero sin discutir el para qué estamos formando a estos profesionales, cuál es su función, su inserción laboral y su función social. En eso creo que hay una deuda enorme. Creo que el momento del estallido social hubo algunas iniciativas poderosas que se incentivaron. La Universidad Católica y la Universidad de Chile hicieron también encuentros importantes entre ellas, que yo creo que nunca habían hecho, hablar de esas dos grandes universidades, pero faltamos más actores, faltamos más voces, y yo creo que eso es algo que en este periodo se podría incentivar, que la discusión, por ejemplo, en torno a la Constitución, que es una excusa para hablar del país, sirva para que más voces se sumen y podamos debatir también sobre estos proyectos de sociedad. Cuando tú, Álvaro, dices que es importante de que haya, que se escuche la voz de las distintas posiciones ciudadanas del pueblo de Chile, ¿cómo estás viendo que eso ocurra? Mira, nosotros hemos ido construyendo una coalición que se llama Dar la Palabra a la Gente, en que están personas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Jorge Canals, que fue el jefe de gabinete de Claudio Rego, Matías Toledo, de la coordinadora Chichingán, parlamentarias y parlamentarios independientes como la senadora Campillay, el diputado Giordano, la diputada Musante. Son personas que están impulsando esta iniciativa y creo que tienen la idea de converger en mundos distintos, converger personas que incluso votaron distinto, que estuvieron a favor del apruebo y también a lo mejor el del rechazo, por distintas causas, por distintos motivos, por precaución algunos, por otros motivos que también uno podría llegar a pensar. Pero a partir de eso, generar una agenda para que la nueva Constitución sea protagonizada por las personas, porque si no la sienten propia, no va a tener el efecto legitimante que debe generar la nueva institucionalidad. Y eso al final va a decantar en un nuevo estallido probablemente, ¿no? No vamos a estar previniendo conflictos, sino que vamos a estar incubando los nuevos conflictos. Y yo creo que lo que acá se trata es de generar un espacio de gobernabilidad democrática, no de gobernabilidad autoritaria. Y la gobernabilidad democrática exige, obviamente, consensos sustantivos, formas de participación que se estabilizan. No estamos hablando de espacios deliberativos tipo asambleísticos, sino más bien que se puedan hacer parte de la discusión, y para eso un órgano electo es mucho más democrático que un órgano Ahora tú, designado. ahí está, déjame hacerte una pregunta que tiene su doble sentido, pero tú hablas ahí de una gobernabilidad democrática, que en todo país del mundo que tiene democracia y probablemente en todos los textos escolares que se visitan, eso suena pero perfectamente racional y lógico. Pero en los países vivos, en los países, tú vas a encontrar montones de gente, pero montones a un lado y al otro lado, que te dicen: a mí me importa un bledo la democracia, si lo que me importa es que las cosas funcionen y que las cosas se ordenen y que la delincuencia disminuya. Y si es que eso, para hacer eso hay que de alguna manera ponerse como los chiitas y los imanes, sí. En una de esas, parte de eso hay que hacerlo. O sea, no estoy tan convencido de que por el hecho de que nosotros somos históricamente países que un país que ha ido a votar una serie de cosas bien interesantes, no haya un germen de anclarse en reductos que básicamente encuentren
burbujas, donde Claro. todos pensamos igual, todos pensamos lo mismo y por lo tanto no podemos estar equivocados. Claro, es que yo le diría a esa persona que yo comparto totalmente su objetivo, de que tengamos seguridad, estabilidad, que no nos roben, que tengamos claridad en las reglas del juego, que tengamos una sociedad funcional, etcétera. Pero me parece que la evidencia internacional y nacional nos muestra que las formas autoritarias de llegar a esa meta no funcionan. O sea, la forma que uno lo ve en países donde han logrado estabilidad, baja delincuencia, estabilidad social, es por medio de procesos democráticos profundos, políticas sociales también intensas y regulación de las empresas. Ese tipo de trilogía creo que ayudan mucho a lograr la meta. Y por lo tanto, si alguien me demuestra con evidencia de que por vías autoritarias vamos a lograrlo, tal vez me lo pensaría, pero yo hasta ahora no lo veo. Yo veo que la gobernabilidad democrática es la forma de alcanzar esas metas de forma sustantiva, no episódica. Tal vez si uno dice, bueno, entre el 73 y el 83 en Chile hubo relativa estabilidad. Bueno, yo creo que fueron años en que todos recordamos que si alguien podía venir de turista podría sentir que este país era una taza de leche, pero no sabía lo que estaba pasando debajo. Y del 83 para adelante hasta el 89, esto fue realmente un caos, digamos, de inestabilidad política, social, total. Todas las periodos de las protestas y para todo adelante. el periodo de protesta en adelante, entonces ahí se perdió esa paz social. Y eso estaba incubado por una forma autoritaria de gobernabilidad que era una apariencia. Entonces, yo creo que la forma efectiva de lograr como esa meta querida de estabilidad, seguridad, gobernabilidad, requiere prácticas democráticas. Ahora, si no, no se logra. ¿Tú no crees, Álvaro, que también hay un proceso, lo he conversado con varias personas en este mismo escenario, pero hay un proceso que no... Yo reconozco que a veces cuesta hablarlo porque uno le duele que suceda, pero hay un proceso de descomposición democrática también, donde tú empiezas a perderle respeto a las instituciones, empiezas a mirar con desdén y a caricaturizar a tus gobernantes elegidos, claro. Empiezas a encontrar que, ¿sabes qué? Tener un rifle en la casa para defenderme si es que alguien entra por la pared es mucho más lógico que ir a tratar de buscar a un carabinero que de repente no lo dejan usar armas, claro. En fin, y por lo tanto se incuba una cosa, todo esto sin agregar el ingrediente de que ya no somos los mismos. O sea, como dice el tango, nosotros de antes ya no somos los mismos. Han llegado pero una cantidad enorme de personas desde otros países. Estamos en un crisol distinto y cada vez que eso pasa hay un momento donde se materializa el temor, el miedo en la forma de yo contigo no, separémonos. Claro. Y bueno, en una sociedad desigual como Chile históricamente lo ha sido, estos cambios tan vertiginosos también explican en parte la necesidad de ese anhelo de estabilidad, de que los cambios sean graduales, de que podamos sentir certidumbre, certeza respecto a qué es lo que va a pasar mañana. Los problemas de la economía también incrementan también esa sensación de inestabilidad porque hay una inflación muy alta en el mundo y particularmente en Chile. Vamos a tener un IPC muy alto para el 2023 que va a generar cierta tensión. Pero a pesar de todas esas cosas, yo creo que el punto fundamental es cuando hay más tensión social, más instrumentos de encuentro, de diálogo, de posibilidades de ampliar la palabra, se necesitan. Porque justamente lo que agrava este tipo de prácticas de descalificación, de generar una caricatura respecto al adversario político o a aquel que es extraño, al migrante o a aquel que no lo comprendo, es justamente por la falta de convivencialidad. Sí. Es solamente el encuentro y la posibilidad dialógica de poder llegar a pactos fundamentales respecto a la convivencialidad donde se puede avanzar en prácticas de confianza. Pues finalmente la confianza es un capital social, ¿ya? La confianza es ese capital que cuesta más trabajo construir y que más rápido se destruye. Y cuando se destruye ya no tenemos cómo cimentar la sociedad. Como dice ese proverbio árabe, la confianza crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco. Exacto. ¿Ah? Álvaro, finalmente, ¿cómo ves tú la posibilidad de que
país converse entre sí y que probablemente hagamos un ejercicio de conocimiento mutuo también. Mira, yo creo que ahí hay un llamado también a los medios de comunicación, justamente para generar tipos de conversaciones productivas, porque hay conversaciones que pueden ser duras, pueden ser frontales, pero son productivas porque logran llegar a ciertos acuerdos o permitir conocimientos recíprocos de los argumentos, no ganar por ganar. Hay programas que a mí no me gusta siquiera ver, porque creo que ahí se trata más bien de llevar el deporte en su sentido más perverso, ¿no? De ganar como sea, en el argumento más rebuscado y la descalificación personal a la hora de llevar adelante un debate. Y eso creo que no contribuye en esta materia, porque esto no se trata de ganar las elecciones, de ganar cuántos convencionales o delegados al órgano constitucional que tengamos vamos a tener. Se trata de qué ideas podemos llegar a consensuar de manera sustantiva para que este país pueda superar su disfuncionalidad política. Y eso es algo en que todos yo creo que tenemos acuerdo. Yo he visto a la derecha, parte de la derecha al menos, democrática, convencida de que hay una disfuncionalidad política. El gobierno del presidente Piñera fue un gobierno con muy poca productividad política, tal vez por errores propios y también por errores de la oposición. Pero no se logró avanzar en legislación, en materia de un programa. Este gobierno también está bloqueado, también le cuesta mucho poder avanzar en decisiones fundamentales. Yo creo que un nuevo pacto social debería permitir que impere el principio de mayoría, que las minorías sean reconocidas, pero sobre todo que la política opere, que opere para lograr soluciones a los problemas reales, que son las pensiones, la estabilidad social, la economía, los problemas cotidianos en donde estamos totalmente enfrascados en discusiones absurdas y donde nunca llegamos a ninguna meta. Fíjate que eso hace necesario, voy a citar otro proverbio, fíjate, proverbio es ruso antiguo, es ruso antes de la revolución, y que decía, es bien bonito el proverbio, decía, cruza el umbral de mi puerta y siente cómo se derrite el hielo. Que de alguna manera hay que hacer eso, hay que cruzar la frontera. Hay que cruzar las fronteras que uno mismo se ha creado para no conocer al otro o a los otros, claro. Porque estamos en una situación de confort y achoclonados con todos los que pensamos distinto y por lo tanto tenemos una ilusión de unanimidad. Exacto. Y eso hay que hacerlo y la gente en Chile, ¿tú crees que está con ganas de participar de algo así? Yo creo que sí. Y sobre todo hay que conocer, aquí en Chile hay un país desconocido, que es esos 5 millones de personas que entraron a votar por primera vez el 4 de septiembre. El que crea que conoce a esos 5 millones de nuevos electores se equivoca, porque ese es un mundo donde hay muy poco estudio, donde tenemos muy poca certeza y es un mundo que nunca ha hablado, nunca ha tenido voz propia, no ha tenido un lugar de enunciación para decir lo que piensa, lo que quiere, lo que hace. Siempre han hablado otros, de izquierda, derecha, de donde sea, pero una élite ha hablado por ellos. Yo creo que hay que buscar esas voces que estén en el escenario, que estén en el protagonismo de la participación y que puedan decir qué es lo que quieren, ¿ya? Porque ese es el mundo más precarizado, el mundo que está hoy día en la incertidumbre, que quiere cambios, pero los quiere claros, los quiere de a poco, los quiere sin que su familia se le desintegre, sin que su barrio se le desintegre, con temores, por decirlo así, a los efectos de los cambios. Yo creo que ahí hay un país desconocido que tenemos que mapear y entrar a esa casa para que se derrita el hielo, como tú dices, ¿no? Ahí vamos a poder saber qué está ocurriendo en Bajo de Mena, vamos a ver lo que está pasando en el mundo rural, con confianza, pero también con sincero interés. No solo con un interés estratégico instrumental, sino con sincero interés de comprender. Bueno, vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero te agradezco mucho por haber estado con nosotros hoy día, Álvaro. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.